Muy buenas. Vamos a desmentir, una de las muchas manipulaciones de los madridistas, ¿no? En fin, ya sabéis que dominan todo en España, los grandes altavoces blancos, los estamentos, las instituciones, absolutamente todo. También dominan, como no, las redes sociales y toda la información que hay en redes sociales, ¿no? Mayoritariamente es información madridista y lógicamente pues cuando hablan del Barça pues en muchos casos manipulada o directamente mentira. Hoy os quiero hablar de un caso. Si os vais a redes, a Google y buscáis cuando el Barça bajó a segunda división, ¿no? El Barça es uno de los tres equipos que nunca ha bajado a segunda división, junto con el Real Madrid precisamente y junto al Athletic de Bilbao. Bueno, pues si vais a las redes veréis muchos madridistas, tanto en Twitter como en informaciones que hay en redes. Veréis que hay muchos madridistas diciendo que el Fútbol Club Barcelona bajó a segunda división en 1934 y recibió el favor de la Federación Española para que no bajara. Acusan a la Federación Española de trato de favor, de ayudarnos a no bajar a segunda división. Como demostraremos en este vídeo, eso es absolutamente mentira, es falso. No es ya que sea una manipulación, sino que directamente en este caso es mentira. Típico de ellos, son así de cínicos. ¿Por qué lo hacen? Pues lo hacen simplemente porque no tienen su conciencia tranquila, es decir, lógicamente tienen que defender a su equipo de alguna manera y cuando ellos ven su historia, en el fondo ellos saben que siempre han sido ayudados, que han sido el equipo de régimen, que tienen todo a favor, que no paran de robar, que roban desde 1902 y como lo saben, pues no duermen tranquilos, es así de sencillos. Hay dos tipos, los que les da igual ser unos chorizos y duermen tranquilamente sin ningún problema, pero hay otros que ni tan siquiera consiguen dormir tranquilos y entonces tienen que echar mierda y contar mentiras sobre otros, ¿no? Y es el caso. El Fútbol Club Barcelona nunca ha bajado a segunda división. Cuando ustedes le digan que en 1934 el Barça bajó a segunda división y la Federación Española nos salvó y nos hizo un favor, les pueden poner este vídeo o les pueden decir sin ningún tipo de tapujo que es absolutamente mentira, que son unos cínicos y que son unos falsos. A mí lo que me sorprende es que realmente hoy en día hay maneras de llegar, ¿no? Hay hemeroteca, hay internet y hay cosas que contrastando, eso sí, tienes que dedicar un tiempo y contrastando se pueden llegar a saber, ¿no? A pesar de todo lo que ellos tienen en redes, que lo tienen todo lleno de sus mentiras y repetidas, y a pesar de que vas a hemerotecas y lógicamente periodismo vendido ha habido toda la vida y periodismo que tenían a favor si en plena dictadura ya había fondo de reptiles y tenían todo comprado y gastaban más dinero en los periodistas que en su propia sección de básquet, es por algo, ¿no? Por tanto, imaginaros ¿qué os quiero decir con esto? Que vais a buscar hemerotecas y no siempre los artículos que hay ahí quieren decir que eso sea cierto. Puede ser un periodista de estos mamahuevos que todavía existen hoy en día y que simplemente pues están al servicio blanco, ¿no? Os explico la historia de 1934. En 1934 solo había 10 equipos en la competición y el Barça quedó noveno. Así de simple. Ellos dicen que tenía que haber bajado a segunda división porque bajaban a segunda división los dos últimos, los que quedaban dos últimos, el noveno y el décimo. Absolutamente falso. Si nos vamos a las temporadas anteriores, como podréis comprobar en las fotos, veréis que en las ligas que había solamente 10 equipos, en las que participaban 10 equipos, solamente descendía el último. Solamente descendía el último. El Barça quedó noveno y por tanto ni hubo favor de la Federación Española ni hubo absolutamente nada. Ellos dicen que tenía que haber bajado a segunda división y que la Federación Española lo que hizo fue ampliar la liga a 12 equipos, a 2 equipos más, para hacer el favor al Barça y que no bajara. Absolutamente falso. La Federación Española anteriormente ya estaba previsto que ampliara no a 12 sino a 14, finalmente lo dejaron en 12 y fue en años posteriores donde ampliaron a 14, pero eso primero estaba pactado ya y segundo, a quien afectó fue al último que se libró de bajar, que era el Arenas de Guecho y no el Fútbol Club Barcelona, que quedó noveno y no le correspondía bajar. Así que una vez más, madridistas retratados. No solo sois cínicos, no solo no dormís bien porque se os remuerde la conciencia, sino que además sois unos mentirosos. Así de sencillo. Además nos dicen que el Barça pues en aquellos años pudo bajar en varias ocasiones y eso sí que es cierto. El Barça pudo bajar en 1934, pero afortunadamente
afortunadamente quedó noveno y no bajó. Y también lo pudo hacer en 1942 y afortunadamente jugó una promoción de descenso con el Murcia. Por tanto, ojo, que estuvo más cerca de bajar en 1942 que no en 1934, como ellos nos dicen, como ellos nos venden. Fue en 1942 cuando el Barça, para salvarse de bajar a segunda división, ese año tuvo también una profunda crisis y tuvo que jugar una promoción a vida o muerte. Precisamente la jugó en Chamartín. Si hubiésemos perdido ese partido, habríamos bajado a segunda división. Pero eso fue en 1942. De hecho, el Murcia se adelantó en el marcador y durante 4 minutos estuvimos en segunda división. Luego el Barça remontó, acabó ganando 5-1 y no perdió la categoría. Por tanto, el Barça nunca ha bajado a segunda división, lo más cerca que ha estado es en 1934 y en 1942, pero nunca ha habido ningún favor de la Federación Española para ayudar al Barça y para mantenerlo en primera división. Absolutamente falso. Retratados. Chao, chao. A cuidarse. Salud y Barça.